Según documentos recientemente descubiertos en los archivos abandonados del condado de Deadman Creek, la historia oficial que conocemos sobre el incidente de la primavera de 1872 no es más que una mentira perpetuada por los poderosos para ocultar sus crímenes. Testimonios sellados durante más de un siglo revelan la verdadera historia de un hombre cuyo nombre fue borrado deliberadamente de los registros oficiales. Cartas personales encontradas en un baúl, enterrado bajo la antigua iglesia, desvelan la conspiración que las autoridades locales y los historiadores han mantenido en secreto. Esta es la historia que nunca quisieron que conocieras. La verdad sobre el hombre conocido como el jorobado de Deadman Creek y la mujer extranjera que cambió el destino de todo un pueblo, evidencia recién descubierta en diarios familiares, muestra que los eventos ocurrieron de manera muy diferente a lo que cuentan los libros de historia. Lo que estás a punto de escuchar contradice completamente la versión oficial y revela una conspiración que ha permanecido oculta durante generaciones enteras. El frío invernal azotaba los límites del territorio de Montana cuando Elias Morrow cumplía 32 años viviendo como un marginado en las afueras de Deadman Creek, un asentamiento minero donde la compasión era tan escasa como el oro que los hombres buscaban desesperadamente, desde su nacimiento con la espalda deformada por una joroba prominente que le valió el desprecio de todos. Elías había aprendido a sobrevivir en las sombras, reparando botas, herramientas rotas y cualquier cosa que los mineros necesitaran, pero sin atreverse jamás a mirarlos directamente a los ojos. Los documentos del reverendo Wilkins, encontrados recientemente en un sótano sellado, revelaban que Elías había sido abandonado cuando tenía apenas 5 años por sus padres, quienes no pudieron soportar la vergüenza de tener un hijo con semejante deformidad. El reverendo había intentado criar al niño en la iglesia, pero la presión de la congregación lo obligó a dejarlo en una cabaña abandonada, en las afueras del pueblo donde Elías creció solo, aprendiendo a sobrevivir con lo poco que la naturaleza y el desprecio humano le permitían. Lo que los registros oficiales nunca mencionaron fue que el sheriff Thomas Blackwood había sido quien encabezó la campaña de odio contra el jorobado, acusándolo de traer mala suerte y enfermedades al pueblo cada vez que algo malo ocurría. Una sequía, una muerte inesperada, el derrumbe de una mina, todo era culpa del monstruo, como lo llamaban. Lo que nadie sabía, según las cartas descubiertas, era que el propio sheriff había estado robando sistemáticamente parte del oro extraído de las minas, utilizando al jorobado como distracción perfecta para desviar la atención de sus propios crímenes. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en la próspera ciudad de Hamburgo, Alemania, la joven Anneliese Weber, de 22 años, rompía su compromiso con Friedrich von Holzen, hijo de un poderoso banquero, después de descubrir que éste mantenía relaciones secretas con 3 mujeres diferentes y había dilapidado la fortuna familiar en apuestas. Los diarios personales de Anneliese, encontrados entre las posesiones que dejó atrás, revelaban que su decisión de huir a América no fue por aventura como contaba la historia oficial, sino por miedo a las amenazas de muerte que Friedrich le había hecho cuando ella amenazó con exponer sus indiscreciones, con ayuda de su tía materna. Anneliese vendió sus joyas y compró un pasaje en el primer barco que partía hacia Nueva York. Desde allí emprendió el largo viaje hacia el oeste, siguiendo la promesa de una nueva vida lejos del alcance de su ex prometido. Lo que ella no sabía era que Friedrich había contratado a un cazarrecompensas llamado Klaus Müller para seguirla y traerla de vuelta, viva o muerta, preferiblemente viva, para poder castigarla personalmente por su atrevimiento.
El invierno de 1871 azotaba con particular crueldad el territorio cuando la diligencia en la que viajaba Annalise quedó atrapada en una tormenta de nieve a menos de 3 kilómetros de Deadman Creek. Los 6 pasajeros y el conductor pasaron 2 días enteros atrapados en el vehículo antes de que el conductor decidiera aventurarse en busca de ayuda. Nunca regresó. El frío y el hambre obligaron a los pasajeros a intentar llegar al pueblo por sus propios medios. Pero la nieve que les llegaba hasta las rodillas y la temperatura bajo cero hicieron que 4 de ellos sucumbieran en el camino. Solo Annalise y un comerciante de whisky llamado Harlan Wicks lograron divisar las luces distantes del asentamiento cuando fueron interceptados por 3 forajidos que habían estado siguiendo la diligencia desde que salió de la última estación. Wicks murió de un disparo en el pecho cuando intentó defender a Annalise, quien fue brutalmente golpeada, robada y abandonada en la nieve para que muriera lentamente. Los bandidos se llevaron todo lo que tenía valor, incluyendo el medallón que contenía el último retrato de su madre fallecida, el único recuerdo que le quedaba de su vida anterior. Morgan Sinclair revelaron muchos años después fue que Elías había estado recogiendo leña cuando escuchó los disparos a lo lejos. A pesar del peligro que representaba para él acercarse a cualquier situación de conflicto, algo en los gritos desesperados de la mujer hizo que se acercara lo suficiente para ver cómo los bandidos la abandonaban en la nieve. Esperó a que los hombres se alejaran lo suficiente antes de acercarse a la figura inmóvil de Annalise, quien respiraba débilmente y sangraba por una herida en la cabeza, en un acto que desafiaba toda lógica para alguien que había sido tratado con tanta crueldad durante toda su vida. Elías la cargó en sus brazos deformes y emprendió el doloroso camino de regreso a su cabaña, sabiendo que llevarla al pueblo significaría que la culparan a él de su estado, o peor aún, que lo acusaran de haberla atacado. Lo que Elías no sabía era que sus acciones habían sido observadas desde la distancia por uno de los hombres del sheriff Blackwood, quien regresó al galope para informar que el jorobado había secuestrado a una mujer de la diligencia y la había llevado a su guarida. Durante los siguientes 7 días, mientras la fiebre consumía a Annalise, Elías cuidó de ella con una dedicación que contradecía todo lo que le habían enseñado sobre la naturaleza humana. Utilizó hierbas medicinales que había aprendido a reconocer durante sus años de soledad, limpió sus heridas, improvisó vendajes con su única camisa de repuesto y compartió su escasa comida para mantenerla con vida. Las anotaciones personales de Elías, encontradas años después, escondidas bajo una tabla suelta del piso de su cabaña, revelaban que durante esos días habló más palabras de las que había pronunciado en toda su vida. Le contaba historias sobre las estrellas, sobre los animales del bosque, sobre cualquier cosa que pudiera mantener una conexión con la mujer inconsciente, como si su voz pudiera anclarla a la vida. Mientras tanto, en el pueblo, el sheriff Blackwood organizaba una partida de búsqueda, no para rescatar a los pasajeros de la diligencia, sino para capturar al jorobado y acusarlo de secuestro, violación y asesinato, lo que le daría la excusa perfecta para deshacerse finalmente de la única persona que, sin saberlo, representaba una amenaza para sus operaciones ilícitas. Cuando Annalise finalmente recuperó la conciencia al 8º día, su primer instinto fue de terror, al encontrarse en una cabaña desconocida con un hombre de apariencia aterradora inclinado sobre ella. Elías retrocedió inmediatamente hasta la esquina más alejada de la pequeña habitación, con las manos levantadas en señal de rendición y la mirada fija en el suelo, una postura que había adoptado durante toda su vida para parecer lo menos amenazante posible. Los diarios de Annalise
Cuentan que lo que cambió todo fue ver cómo aquel hombre monstruoso a los ojos de otros temblaba más de miedo que ella misma durante las horas siguientes. Usando gestos y las pocas palabras en inglés que Annalise conocía, ambos lograron establecer una frágil comunicación. Ella comprendió que Elías le había salvado la vida y él descubrió, por primera vez, lo que significaba que alguien lo mirara sin asco ni miedo. Lo que ninguno de los dos sabía era que a menos de 1 kilómetro de 1900 distancia, el cazarrecompensas Klaus Müller había llegado a Deadman Creek siguiendo el rastro de Annalise y había hecho causa común con el sheriff Blackwood al ofrecerle una parte de la recompensa si le ayudaba a encontrar a la mujer alemana. A medida que pasaban los días y Annalise recuperaba sus fuerzas, una extraña alianza comenzó a formarse entre dos seres marginados por razones completamente diferentes. Ella, una mujer educada que había escapado de la opulencia europea, y él, un hombre que nunca había conocido otra cosa que el desprecio y la soledad durante las largas noches invernales. Ella comenzó a enseñarle a leer usando un viejo almanaque que Elías había encontrado años atrás en la basura del pueblo y había guardado como un tesoro sin entender su contenido. A cambio, él le mostraba cómo sobrevivir en aquel entorno hostil, cómo distinguir las plantas comestibles de las venenosas, cómo predecir el clima observando el comportamiento de los animales. Las cartas que intercambiaron años después, cuando ya estaban separados por la distancia, revelaban que durante esas semanas ambos experimentaron por primera vez lo que significaba ser tratados como seres humanos completos, dignos de respeto y consideración. Lo que Annalise descubrió con sorpresa fue que, contrario a lo que todo el pueblo creía, Elías realizaba continuamente actos secretos de bondad. Dejaba leña cortada en las puertas traseras de las casas donde vivían viudas con niños, reparaba herramientas abandonadas y las dejaba donde sus dueños pudieran encontrarlas. Incluso había salvado a un niño que se había aventurado demasiado cerca del río congelado, llevándolo de vuelta a las afueras del pueblo sin que nadie lo viera. Actos de bondad anónimos que contradecían completamente la imagen de monstruo que el sheriff y los habitantes del pueblo habían construido durante años. Mientras tanto, en Deadman Creek, los rumores sobre la mujer secuestrada por el jorobado crecían y se distorsionaban con cada día que pasaba, alimentados por las historias que el sheriff Blackwood y Klaus Müller esparcían estratégicamente. Según ellos, la pobre mujer estaba siendo sometida a torturas indecibles y actos de depravación que ningún hombre decente podría siquiera imaginar lo que realmente les preocupaba. Sin embargo, era que cada día que pasaba sin encontrarla disminuía las posibilidades de que Friedrich von Holzen pagara la generosa recompensa prometida. La situación cambió drásticamente cuando Annalise, sintiéndose lo suficientemente recuperada y confiando en la bondad inherente de las personas, convenció a Elías para que la llevara al pueblo. Ella creía ingenuamente que podría explicar lo sucedido y que Elías sería reconocido como el héroe que realmente era. Los documentos del juez Patterson, descubiertos en los archivos del condado vecino, muestran que lo que ocurrió ese día fue muy diferente a la versión oficial que se propagó. Posteriormente, cuando Elías y Annalise llegaron a las afueras de Deadman Creek, fueron inmediatamente rodeados por un grupo de hombres armados liderados por el sheriff Blackwood. Antes de que Annalise pudiera explicar nada, Elías fue derribado de un culatazo en la cabeza, atado y arrastrado por las calles del pueblo, mientras la gente salía de sus casas para unirse al linchamiento del monstruo que, según les habían dicho, había secuestrado y abusado de una inocente mujer extranjera. Annalise fue separada de él y llevada a la casa del médico local, supuestamente para ser atendida, pero en realidad para mantenerla alejada mientras decidían la suerte de Elías.
Lo que sucedió a continuación marcó el inicio de una cadena de eventos que cambiaría para siempre el destino del pueblo entero. Mientras Elías era encerrado en la pequeña cárcel local, sometido a burlas, escupitajos y golpes por parte de los ciudadanos que se turnaban para atormentarlo, Annalise luchaba desesperadamente por hacer entender al médico y a las mujeres que la atendían que todo era un terrible malentendido, que Elías le había salvado la vida y la había tratado con más dignidad que cualquier otro hombre que hubiera conocido. La barrera del idioma y la predisposición de los habitantes a creer lo peor del jorobado hacían que sus explicaciones fueran sistemáticamente ignoradas o malinterpretadas. Lo que nadie esperaba era que Klaus Meller reconociera a Annalise y se presentara ante ella como un supuesto enviado de su familia para llevarla de vuelta a Alemania. La documentación encontrada en la oficina del telégrafo reveló que Meller envió inmediatamente un mensaje a Friedrich, confirmando que había encontrado a su presa y solicitando instrucciones sobre cómo proceder. La respuesta fue clara: traerla de vuelta por cualquier medio necesario. Mientras el pueblo entero se preparaba para el juicio sumario que tendría lugar al día siguiente, un juicio cuyo resultado estaba decidido de antemano, Annalise aprovechó un descuido de la mujer que la vigilaba para escapar por la ventana trasera de la casa del médico. Su objetivo era claro: necesitaba llegar a la oficina del sheriff y obtener las llaves de la celda donde tenían encerrado a Elias. Lo que ella no sabía era que los 3 bandidos que la habían atacado días atrás habían regresado al pueblo atraídos por los rumores de la recompensa que se ofrecía por ella. Los documentos judiciales posteriores revelaron que estos hombres, Jeb Harker, Bill Slocum y Pete Rawlins, habían cometido una serie de robos y asesinatos a lo largo de 3 territorios y llevaban meses siendo buscados por las autoridades. Lo que el sheriff Blackwood sabía perfectamente, pero había decidido ignorar a cambio de una parte de sus botines. La noche que precedió al juicio fue testigo de una tormenta tan violenta como los acontecimientos que estaban a punto de desencadenarse. Mientras Annalise se escabullía entre las sombras, evitando ser vista, Elías yacía en su celda, golpeado hasta quedar casi inconsciente, pero sostenido por un pensamiento que nunca antes había tenido: la preocupación por otra persona. Según las confesiones del ayudante del sheriff, Matthew Cooper, recogidas años después cuando ya estaba en su lecho de muerte, lo que ocurrió aquella noche cambió para siempre su visión de la justicia y la humanidad. Cooper estaba de guardia cuando escuchó un ruido en la parte trasera de la oficina. Al investigar, se encontró cara a cara con Annalise, quien le suplicó en su inglés limitado que le permitiera ver a Elias. Algo en la desesperación sincera de la mujer hizo que Cooper dudara de la versión que el sheriff le había contado, en un acto que podría costarle no solo su trabajo, sino posiblemente su vida. Permitió que Annalise entrara a ver al prisionero. Lo que Cooper presenció desde la distancia fue un encuentro que contradecía todo lo que le habían hecho creer. La ternura con la que la mujer limpiaba la sangre del rostro desfigurado de Elias, las lágrimas que derramaba por su sufrimiento, no eran las acciones de alguien que hubiera sido victimizado por aquel hombre, sino de alguien que se preocupaba profundamente por él. El plan de fuga que Annalise había comenzado a tramar se vio interrumpido por la llegada inesperada del sheriff Blackwood, quien regresaba de la taberna más ebrio de lo habitual. Cooper apenas tuvo tiempo de esconder a Annalise en un armario antes de que Blackwood entrara tambaleándose y exigiendo ver al prisionero. Lo que sucedió a continuación quedó registrado en la declaración jurada que Cooper hizo años después. Blackwood abrió la celda y comenzó a golpear salvajemente a Elias, no como representante de la ley castigando a un criminal,
sino como un hombre desahogando años de frustración y odio irracional. Mientras lo golpeaba, le gritaba que finalmente tendría la excusa perfecta para deshacerse de él, que todo el pueblo estaría de su lado cuando lo colgaran al amanecer por haber mancillado a una mujer blanca, que nadie lloraría la muerte de un monstruo como él. Lo que Blackwood no sabía era que cada palabra que pronunciaba estaba siendo escuchada no solo por Cooper, sino también por Annalise, quien comprendió en ese momento la verdadera naturaleza de la amenaza que enfrentaban. Cuando Blackwood finalmente se cansó de golpear a Elias y salió tambaleándose de la oficina para dirigirse a su casa, Cooper tomó la decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Liberó a Elias y le dijo a Annalise que tenían que huir esa misma noche, que el juicio del día siguiente no sería más que una farsa para justificar un linchamiento que el sheriff llevaba años deseando. Les dio su propio caballo, algo de comida, y les indicó una ruta hacia las montañas donde podrían esconderse hasta que la situación se calmara. Lo que Cooper no podía saber era que Jeb Harker, uno de los bandidos que había atacado a Annalise, estaba en ese momento observando todo desde la ventana trasera, listo para seguirlos en cuanto se pusieran en marcha, no por justicia, sino por la recompensa que Klaus Meller había ofrecido públicamente a cualquiera que le llevara a la mujer alemana. El amanecer encontró al pueblo de Deadman Creek en estado de conmoción. El prisionero había escapado, el ayudante del sheriff había desaparecido y la mujer extranjera no estaba por ninguna parte. Blackwood, furioso y temeroso de que su negligencia y brutalidad fueran descubiertas, organizó rápidamente una partida de búsqueda, acusando a Cooper de haber sido engañado o incluso asesinado por el jorobado. Lo que no dijo públicamente fue que había enviado un mensaje privado a los hermanos Rawlins, conocidos cazarrecompensas de dudosa moralidad, ofreciéndoles una generosa suma por traer de vuelta al prisionero y a la mujer, vivos o muertos. Mientras tanto, Klaus Meller, al enterarse de la fuga, había reunido a su propio grupo de mercenarios para unirse a la búsqueda, prometiendo una recompensa adicional por la captura de la mujer. La situación se había convertido en una carrera entre diversos grupos, con motivaciones diferentes, pero igualmente siniestras. Algunos buscaban justicia según su distorsionada visión, otros venganza, y los más peligrosos, beneficio económico sin importar el coste humano. Ajenos a la magnitud de la cacería que se había desatado tras ellos, Elías y Annalise avanzaban lentamente por terreno montañoso, dificultados por las heridas de él y la falta de experiencia de ella en la dura geografía del territorio. Los diarios personales de Annalise describían esos días como un descenso a un tipo de infierno que nunca hubiera imaginado en su vida privilegiada en Hamburgo. El frío implacable, el miedo constante, la incertidumbre sobre su destino, pero también revelaban un descubrimiento igualmente inesperado, la fuerza interior que no sabía que poseía, y la humanidad profunda que encontró en el hombre que todos consideraban un monstruo. Durante esos días de huida, los roles se invirtieron frecuentemente. A veces era Elías quien guiaba y protegía, utilizando su conocimiento del terreno y su experiencia en sobrevivir en condiciones extremas. Otras veces era Annalise quien sostenía a Elías cuando el dolor de sus heridas lo hacía colapsar, quien le daba esperanza cuando la desesperación amenazaba con consumirlo. Lo que ambos ignoraban era que su rastro estaba siendo seguido cada vez más de cerca por 3 grupos diferentes, cada uno acercándose desde una dirección distinta, cerrando lentamente el círculo alrededor de ellos. El primer encuentro con sus perseguidores ocurrió al tercer día de su huida, cuando Elías y Annalise llegaron a un pequeño arroyo para reabastecerse de agua.
Los documentos judiciales posteriores identificaron a los tres hombres como Buck y Lyle Dawson, dos hermanos conocidos por su brutalidad como cazadores de recompensas, y Floyd Jenkins, un antiguo minero expulsado de Deadman Creek por robo y que guardaba un profundo resentimiento contra todos sus habitantes, especialmente contra Elías, a quien culpaba de su mala suerte. El enfrentamiento fue breve pero brutal. Elías ordenó a Annalise que se escondiera entre las rocas mientras él intentaba distraer a los hombres lo suficiente para que ella pudiera escapar. Lo que ninguno de los atacantes esperaba era que el jorobado, a pesar de sus heridas y su apariencia débil, luchara con la ferocidad de una bestia acorralada. Utilizando una rama como arma improvisada, logró derribar a Floyd Jenkins de un golpe en la cabeza, que lo dejó inconsciente antes de que Buck Dawson le disparara en el hombro. Annalise, en lugar de huir como Elías le había indicado, emergió de su escondite y golpeó a Lyle Dawson con una roca cuando éste estaba a punto de disparar a Elías por la espalda. El caos del momento les permitió escapar, dejando atrás a dos hombres inconscientes y uno herido. Pero ahora Elías tenía una herida de bala que, sin atención médica adecuada, podría costarle la vida. Los siguientes 2 días se convirtieron en una pesadilla febril para ambos. Annalise utilizó todo lo que había aprendido sobre hierbas medicinales durante su estancia en la cabaña de Elías para intentar tratar la herida, pero la infección se extendía rápidamente, marcando su piel con líneas rojas que avanzaban hacia su corazón. Durante esos días, en los momentos de lucidez entre delirios, Elías le contó a Annalise historias de su infancia, de cómo había aprendido a leer a escondidas, observando las clases desde la ventana de la escuela, de cómo había sobrevivido a los intentos de linchamiento anteriores, de los pequeños actos de bondad que algunas personas le habían mostrado a lo largo de los años. Las notas que Annalise tomó de esas conversaciones, encontradas años después, cosidas al forro de su vestido, revelaban una vida de sufrimiento, pero también de una resistencia y dignidad que contradecían completamente la imagen del monstruo subhumano que el pueblo había construido. Lo que ninguno de los dos sabía era que mientras ellos luchaban contra la infección y el frío, las 3 bandas de perseguidores se habían encontrado y, tras un enfrentamiento inicial, habían decidido unir fuerzas temporalmente, motivados por la promesa del sheriff Blackwood de que quien encontrara primero a los fugitivos tendría derecho a decidir su destino. Fue durante la noche del 6º día, cuando la fiebre de Elías alcanzó su punto más alto y Annalise temía que no sobreviviera hasta el amanecer, que tomaron una decisión desesperada. Necesitaban medicinas y provisiones que solo podrían encontrar en un asentamiento. El mapa rudimentario que Cooper les había dado antes de separarse indicaba la existencia de un pequeño pueblo minero llamado Redemption, a menos de un día de camino. Un lugar donde quizás nadie habría oído hablar de ellos, ni de los eventos en Deadman Creek. Lo que Annalise no sabía, mientras ayudaba a Elías a montar en el caballo cada vez más débil, era que ese pueblo tenía una conexión histórica con el sheriff Blackwood, quien había comenzado su carrera allí antes de ser expulsado por corrupción, y donde aún mantenía contactos que utilizaba para sus operaciones ilícitas. El destino, que parecía haberse ensañado con ellos desde el principio, les concedió un breve respiro cuando a medio camino hacia Redemption se encontraron con una caravana de comerciantes itinerantes que se dirigía hacia el norte, lejos de los territorios habitados, buscando rutas comerciales con las tribus nativas. El diario del comerciante Samuel Weinberg, donado años después al Museo Territorial, relata el encuentro con una extraña pareja, una mujer de evidente origen europeo y un hombre gravemente herido, cuya deformidad inspiraba más lástima que miedo. Contra el consejo de sus compañeros, Weinberg,
quien había perdido a su propia hija años atrás y veía en Annalise un doloroso recuerdo de ella, decidió ayudarles. Les proporcionó medicinas, comida, mantas y les permitió viajar con la caravana durante 2 días hasta que llegaron a una bifurcación en el camino. Allí les dio indicaciones para llegar a un refugio que los comerciantes utilizaban durante el invierno. Una cabaña abandonada lo suficientemente aislada como para que pudieran recuperarse sin ser descubiertos. Lo que Weinberg no mencionó en su diario, pero fue revelado posteriormente en el testimonio de uno de sus acompañantes. Fue que reconoció a Annalise por los carteles de búsqueda que Klaus Müller había distribuido en varios asentamientos, pero decidió no entregarla, impresionado por la devoción con la que cuidaba del hombre herido y convencido de que cualquier mujer que prefiriera la compañía de un hombre desfigurado y perseguido a la seguridad que se le ofrecía debía tener razones poderosas para ello. El refugio resultó ser un antiguo puesto de comercio de pieles abandonado años atrás, cuando las rutas comerciales cambiaron. Situado en un pequeño valle protegido por acantilados en 3 de sus lados y con un único sendero de acceso que podía ser fácilmente vigilado. Por primera vez desde su huida, Elias y Annalise tuvieron un lugar donde descansar sin el temor constante de ser descubiertos. Las medicinas proporcionadas por Weinberg, combinadas con los conocimientos de Annalise sobre hierbas medicinales, comenzaron lentamente a contrarrestar la infección, devolviendo a Elías de las puertas de la muerte. Durante esas semanas de recuperación, su relación se profundizó de maneras que ninguno de los dos había anticipado. Annalise encontró en Elías una inteligencia natural y una sensibilidad que contradecían por completo la imagen de bestia salvaje que el pueblo había construido durante años. Elías, por su parte, descubrió en Annalise no solo la primera persona que lo trataba como a un igual, sino alguien cuya fuerza interior y capacidad de adaptación superaban con creces las de muchos hombres que lo habían despreciado. Lo que ambos ignoraban, mientras construían una frágil burbuja de normalidad en medio del caos, era que su ubicación ya no era un secreto. Uno de los comerciantes de la caravana de Weinberg, tentado por la recompensa, había enviado un mensaje anónimo a Klaus Müller, informándole del paradero aproximado de la mujer alemana y su acompañante. A medida que la primavera comenzaba a derretir la nieve en las montañas, llenando los arroyos con agua helada y despertando la vegetación dormida, Elías y Annalise comenzaron a hacer planes para el futuro. Los documentos encontrados en la cabaña años después incluían mapas rudimentarios de las rutas hacia California, donde pensaban que podrían empezar una nueva vida, lejos de la influencia del sheriff Blackwood y de Klaus Müller, quizás en una de las nuevas comunidades mineras, donde nadie conocería su pasado y donde la deformidad de Elias podría ser vista como solo otra cicatriz más en un territorio donde pocos hombres llegaban intactos. Lo que no sabían era que a menos de 2 días de distancia, 3 grupos diferentes convergían hacia su ubicación, movidos por motivaciones que iban desde la venganza personal hasta la codicia más absoluta. El círculo se cerraba inexorablemente alrededor de ellos, mientras permanecían ajenos al peligro inminente. La primera señal de que habían sido descubiertos llegó una mañana cuando Elias, quien se había aventurado a cazar en los bosques cercanos, encontró huellas de herraduras recientes en un sendero que nadie debería conocer. El instinto de supervivencia desarrollado durante una vida de persecución le dijo inmediatamente que tenían que abandonar el refugio lo antes posible. Regresó a la cabaña para encontrar a Annalise, recolectando hierbas medicinales para reponer sus suministros. La urgencia en su voz, mientras le explicaba la situación, bastó para que ella entendiera la gravedad del peligro.
En menos de una hora habían recogido sus escasas pertenencias y estaban listos para partir. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Apenas habían avanzado media milla cuando escucharon disparos provenientes de 3 direcciones diferentes. Sus perseguidores habían llegado casi simultáneamente, y al descubrir que su presa había escapado, habían comenzado a dispararse entre ellos, reclamando el derecho exclusivo a la captura. Lo que siguió fue descrito posteriormente por uno de los participantes como la peor masacre que había presenciado en 20 años de vida en la frontera. Los hombres del sheriff Blackwood, liderados por los hermanos Rawlins, se enfrentaron directamente contra el grupo de Klaus Müller, mientras que los cazarrecompensas independientes intentaban aprovechar la confusión para adelantarse a ambos grupos. El tiroteo duró casi una hora, dejando el valle sembrado de cadáveres y hombres heridos, que suplicaban ayuda que nunca llegaría. Cuando el polvo se asentó, solo quedaban en pie Klaus Müller, gravemente herido pero sostenido por su obsesión de completar su misión, Pete Rawlins, el más joven y astuto de los hermanos, y Jeb Harker, uno de los bandidos originales que había atacado la diligencia. Los 3 hombres, agotados y heridos, pero impulsados por la codicia y la venganza, acordaron una tregua temporal para perseguir juntos a los fugitivos, cuyas huellas conducían hacia un cañón estrecho que se adentraba en las montañas más escarpadas. Mientras tanto, Elías y Annalise avanzaban lo más rápidamente que podían a través de un terreno cada vez más difícil. El plan de Elías era llegar a una serie de cuevas que había descubierto años atrás durante una de sus largas expediciones en solitario. Cuevas lo suficientemente profundas como para ocultarse y con múltiples salidas que les permitirían escapar si eran descubiertos. Lo que no había anticipado era que el deshielo primaveral había hecho que muchos de los senderos que recordaba fueran ahora torrentes imposibles de cruzar, obligándolos a tomar rutas más expuestas donde podían ser fácilmente vistos. La documentación geológica de la zona, compilada años después durante la exploración minera, confirmaría que ese año en particular el deshielo fue excepcionalmente violento, convirtiendo arroyos normalmente vadeables en torrentes mortales y provocando deslizamientos de tierra que cambiaron permanentemente la topografía de la región. Fue en uno de estos cruces peligrosos donde ocurrió el incidente que cambiaría definitivamente el curso de los acontecimientos. Annalise, agotada por días de caminata forzada y debilitada por la escasez de alimentos, resbaló mientras intentaba cruzar un arroyo sobre piedras inestables. La corriente, mucho más fuerte de lo que parecía en la superficie, la arrastró inmediatamente. Elías, sin pensarlo 2 veces, se lanzó tras ella, luchando contra la corriente con una fuerza que solo la desesperación podía generar. Logró alcanzarla y, aferrándose a una rama que sobresalía de la orilla, consiguió sacarla del agua. Lo que ninguno de los dos sabía, mientras se recuperaban de la experiencia cercana a la muerte, era que habían sido observados desde la distancia por Klaus Müller, quien ahora tenía la confirmación visual que necesitaba para identificar a su presa. La persecución entró en su fase final cuando Elías y Annalise, conscientes de que sus perseguidores estaban cada vez más cerca, decidieron hacer un último intento desesperado por alcanzar las cuevas antes de ser capturados. El terreno, sin embargo, jugaba en su contra. Las constantes lluvias habían convertido el suelo en un lodazal traicionero donde cada paso requería el doble de esfuerzo. Y las heridas de Elías, reabiertas por el esfuerzo de salvar a Annalise del arroyo, lo hacían cada vez más lento. Fue Annalise quien tomó entonces la decisión que cambiaría todo, utilizando los conocimientos que Elías le había transmitido durante su tiempo juntos. Trazó un plan para dividir a sus perseguidores
Ella continuaría hacia las cuevas, dejando un rastro claro para que la siguieran, mientras Elías tomaría una ruta diferente, menos obvia, que eventualmente lo llevaría al mismo destino por un camino más largo pero menos vigilado, lo que ella no le dijo a Elías, pero quedó registrado en una carta que escribió esa noche y ocultó entre sus ropas. Era que no tenía intención de llegar a las cuevas. Su plan real era servir de señuelo, alejando a los perseguidores de Elías el tiempo suficiente para que él pudiera escapar definitivamente. El amanecer del día siguiente encontró a Annalise avanzando sola por un sendero expuesto, dejando deliberadamente signos de su paso que cualquier cazador medianamente experimentado podría seguir, mientras Elías, siguiendo el plan acordado, pero con el corazón lleno de aprensión, tomaba una ruta más cubierta que lo llevaría eventualmente al punto de encuentro. Lo que ninguno de los dos había anticipado era que los tres perseguidores, desconfiando unos de otros y temiendo ser traicionados, también habían decidido separarse. Klaus Müller, el más experimentado en seguir rastros, había detectado inmediatamente la estrategia y había optado por seguir a Annalise, mientras Pete Rawlins, sospechando una trampa, había decidido tomar la ruta alternativa, dejando a Jeb Harker en un punto intermedio desde donde podría acudir en ayuda de cualquiera de los dos que encontrara primero a los fugitivos. Fue Meller quien alcanzó primero a su presa, sorprendiendo a Annalise mientras ésta cruzaba un claro entre los árboles. El encuentro, descrito posteriormente en el informe que Mueller envió a Friedrich von Holtzen, fue breve pero intenso. Annalise, al verse acorralada, no mostró el miedo que él esperaba, sino una determinación feroz. Cuando Mueller le informó que estaba allí para llevarla de vuelta con su prometido, quien tenía planes específicos para castigar su rebeldía, ella respondió que preferiría morir en ese mismo lugar antes que volver a estar bajo el control de un hombre como Friedrich. La lucha que siguió fue desigual, pero sorprendentemente prolongada. Annalise utilizó cada recurso a su alcance, desde ramas caídas hasta piedras, para mantener a distancia a su captor, gritando lo suficientemente fuerte como para que cualquiera en las cercanías pudiera oírla, lo que era exactamente su intención: atraer la atención lejos de la ruta que Elías estaba siguiendo. El plan de Annalise funcionó, pero no de la manera que ella había anticipado. Sus gritos atrajeron no solo a Pete Rawlins, quien estaba más cerca de lo que ella creía, sino también a Elías, quien al escuchar la conmoción había abandonado su ruta segura para acudir en su ayuda. El caos que siguió quedó registrado fragmentariamente en los testimonios posteriores de los pocos testigos supervivientes. Rawlins llegó primero, encontrando a Mueller inmovilizando a Annalise contra el suelo. Mientras intentaba atarle las manos, sin dudarlo, Rawlins disparó, no para salvar a la mujer, sino para eliminar a un competidor por la recompensa. La bala alcanzó a Mueller en el hombro, haciéndole soltar a su presa. Annalise aprovechó la confusión para liberarse y correr hacia los árboles, pero no llegó muy lejos antes de que Rawlins la alcanzara. Lo que ninguno de los dos hombres esperaba era la aparición de Elías, quien emergió de entre la vegetación con la furia de una bestia salvaje, lanzándose sobre Rawlins con tal ímpetu que ambos rodaron por el suelo en un abrazo mortal. La lucha entre Elías y Rawlins fue brutal y primitiva, sin armas más allá de puños, piedras y la desesperación de dos hombres que sabían que solo uno sobreviviría. La deformidad de Elías, que siempre había sido vista como una debilidad, se convirtió en ese momento en una ventaja inesperada. La extraña configuración de su espalda y hombros le proporcionaba una fuerza inusual en los brazos, permitiéndole mantener a raya a un adversario más experimentado en combate. Mientras tanto,
Annaliese, en lugar de huir como Elías le había gritado que hiciera, recogió el arma caída de Müller y se enfrentó al cazarrecompensas herido, quien intentaba recargar su propia pistola con su brazo sano. El disparo que siguió resonó por todo el valle, sorprendiendo tanto a los combatientes como a los animales salvajes que observaban el espectáculo humano desde la distancia. Müller cayó hacia atrás, con una expresión de sorpresa congelada en su rostro, mientras la sangre brotaba del agujero limpio en el centro de su pecho. El sonido del disparo distrajo momentáneamente a Rawlins, dando a Elías la oportunidad que necesitaba para tomar ventaja. Con un movimiento nacido de la pura desesperación, logró inmovilizar a su adversario contra el suelo y, recogiendo una piedra del tamaño de su puño, la levantó sobre la cabeza del hombre. Por un momento, el tiempo pareció detenerse mientras Elías, con la piedra en alto, miraba directamente a los ojos de su enemigo, ojos que por primera vez mostraban el mismo miedo que él había visto en tantas miradas dirigidas hacia él a lo largo de su vida. Fue ese reconocimiento, esa inversión completa de roles, lo que hizo que su mano dudara, dando a Rawlins la oportunidad de alcanzar el cuchillo que llevaba en su bota. El dolor agudo en su costado sacó a Elías de su momentánea vacilación. Pero ya era demasiado tarde. La hoja había penetrado profundamente, alcanzando órganos vitales que ninguna medicina de la época podría reparar. Lo que ocurrió a continuación quedó grabado en la memoria colectiva del territorio a través de múltiples versiones, algunas contradictorias, otras complementarias, pero todas coincidiendo en los hechos fundamentales. Annaliese, al ver caer a Elías, disparó nuevamente, alcanzando a Rawlins en el hombro y haciéndole soltar el cuchillo antes de que pudiera disparar una tercera vez. La pistola, un modelo antiguo de un solo tiro, le resultó inútil. Rawlins, herido, pero lejos de estar incapacitado, se levantó lentamente, sacando un segundo cuchillo de su cinturón y avanzando hacia la mujer con la intención clara de eliminar al último testigo de lo ocurrido. Lo que no anticipó fue la voluntad inquebrantable que se ocultaba bajo la apariencia frágil de Annaliese. En lugar de retroceder, ella avanzó directamente hacia él, la pistola ahora inútil convertida en un garrote improvisado con el que golpeó repetidamente el brazo herido de Rawlins, haciéndole soltar el cuchillo con un alarido de dolor. La lucha que siguió fue descrita por Jeb Harker, quien llegó demasiado tarde para participar, pero a tiempo para presenciar su conclusión, como la más feroz que había visto entre una mujer y un hombre. Annaliese, impulsada por la desesperación y la rabia al ver a Elías desangrándose en el suelo, atacó a Rawlins con una ferocidad que el experimentado cazador de recompensas no esperaba. Utilizando uñas, dientes y cualquier objeto a su alcance, logró mantenerlo a distancia el tiempo suficiente para alcanzar el cuchillo caído. Lo que siguió fue, en palabras de Harker, un acto de justicia tan pura como terrible. Annaliese, la refinada mujer europea que había llegado al territorio huyendo de un compromiso roto, hundió la hoja en el cuello de Rawlins con la precisión de un verdugo experimentado, terminando instantáneamente con su vida. Con sus perseguidores neutralizados, Annaliese corrió hacia Elías, quien yacía inmóvil en un charco cada vez mayor de su propia sangre. Los minutos que siguieron fueron una lucha desesperada contra lo inevitable. Utilizando todas las técnicas que había aprendido durante su tiempo juntos, intentó detener la hemorragia, pero la herida era demasiado profunda, alcanzando órganos vitales que ni siquiera la medicina moderna de la época podría haber salvado. Fue en esos momentos finales, mientras la vida se escapaba lentamente del cuerpo de Elías, que tuvo lugar la conversación que posteriormente sería recordada y distorsionada en innumerables versiones. Elías, consciente de que estaba muriendo,
utilizó sus últimas fuerzas para expresar a Annalise lo que nunca antes había dicho a nadie, que los meses a su lado habían sido los únicos en toda su vida en los que se había sentido verdaderamente humano, que ella le había dado el regalo más precioso que alguien podía recibir, la dignidad de ser tratado como un igual. Annalise, sosteniendo su cabeza en su regazo, mientras las lágrimas caían libremente sobre el rostro desfigurado del hombre, le prometió que su historia no sería olvidada, que el mundo sabría la verdad sobre el hombre que se ocultaba bajo la apariencia que tanto miedo había causado. Lo que Annalise no sabía mientras sostenía el cuerpo sin vida de Elias era que estaba siendo observada desde la distancia por Jeb Harker, quien había decidido no intervenir, conmovido a pesar de su naturaleza endurecida por la escena que presenciaba. Lo que siguió, según el testimonio posterior de Harker, fue un acto de dignidad y fortaleza que cambió para siempre su visión del mundo. Annalise, tras cerrar suavemente los ojos de Elias, recogió los cuerpos de Meller y Rawlins y con un esfuerzo sobrehumano para una mujer de su constitución, los arrastró hasta el borde de un barranco cercano y los arrojó al abismo. No como un acto de desprecio, sino como una forma de evitar que animales carroñeros profanaran sus restos. Luego, utilizando las pocas herramientas disponibles, cavó una tumba poco profunda para Elias, marcándola con un círculo de piedras y una cruz rudimentaria hecha con ramas atadas con tiras de su propio vestido. Fue entonces cuando Harker, impresionado por lo que había presenciado, decidió rebelarse, aproximándose lentamente con las manos en alto para mostrar que no tenía intenciones hostiles. El encuentro entre ambos, tal como lo describió posteriormente, fue tan sorprendente como la lucha que lo había precedido. En lugar de miedo o súplicas, encontró en los ojos de la mujer una determinación feroz y una dignidad que lo dejó momentáneamente sin palabras. Cuando finalmente habló, no fue para amenazarla, sino para ofrecerle su ayuda, conmovido por la historia que había presenciado y asqueado por su propio papel en ella. Los documentos encontrados años después en posesión de Harker revelaron que ese encuentro marcó un punto de inflexión en su vida, el comienzo de una redención que lo llevaría eventualmente a abandonar su vida de crimen y convertirse en uno de los defensores más acérrimos de los derechos de los marginados en los territorios fronterizos. Con la ayuda inesperada de Harker, Annalise logró regresar a la civilización, no a Deadman Creek, donde el sheriff Blackwood seguía ejerciendo su reinado de terror, sino a un asentamiento mayor donde pudo contactar con la oficina del gobernador territorial y presentar una denuncia formal sobre los eventos ocurridos. Lo que siguió fue una investigación que eventualmente llevó al arresto del sheriff Blackwood, acusado no solo de abuso de autoridad y complicidad en múltiples crímenes, sino también del asesinato del ayudante Cooper, cuyo cuerpo fue encontrado en un barranco cercano al pueblo, con claros signos de haber sido ejecutado para silenciarlo. Los registros judiciales de la época muestran que el juicio de Blackwood fue uno de los más sonados del territorio, no solo por la naturaleza de sus crímenes, sino por la testigo principal de la acusación, una mujer extranjera cuyo testimonio desafiaba todas las convenciones sociales de la época. La historia de Elias y Annalise no terminó con la muerte de él, ni con el juicio que llevó a Blackwood a la horca, según los registros de propiedad encontrados en los archivos del condado. Annalise utilizó la recompensa que Harker rechazó, insistiendo en que era lo mínimo que podía hacer para compensar su papel en la tragedia, para comprar la cabaña de Elias y el terreno circundante, estableciendo allí una pequeña escuela para los hijos de mineros y otros trabajadores marginados que
Nunca antes habían tenido acceso a la educación, la escuela, que funcionó durante más de 20 años bajo su dirección. Fue conocida no por su nombre oficial, registrado como Instituto Educativo Fronterizo, sino por el apodo que los locales le dieron, la Escuela del Jorobado, un nombre que, en lugar de perpetuar el estigma, se convirtió en un símbolo de resistencia contra el prejuicio y la ignorancia. Los documentos descubiertos recientemente en los archivos personales de Annalise, donados al Museo Territorial por sus descendientes, revelan que nunca regresó a Alemania ni se casó, dedicando el resto de su vida a la educación de varias generaciones de niños que de otra manera habrían crecido en la misma ignorancia que había alimentado el odio hacia Elías, su legado más duradero. Sin embargo, no fueron los edificios que construyó ni los niños que educó, sino la historia que preservó y transmitió, la historia de un hombre al que todos llamaban monstruo, pero que poseía más humanidad que aquellos que lo persiguieron. Una historia que, como muestran los registros de la época, cambió gradualmente la percepción de la comunidad sobre la diferencia y la otredad, sembrando las semillas de una tolerancia que, aunque imperfecta, representó un avance significativo en un territorio marcado por la violencia y el prejuicio. Lo que los registros del médico local, doctor, esta es la verdad que nunca quisieron que conocieras, historias prohibidas del viejo oeste.